Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Espero que se encuentren bien, espero que todo esté yendo bien en sus vidas. Y como estarán viendo en el título del video, ahora me gustaría responder a la pregunta: ¿se vio a Jesús vivo después de su muerte en la cruz? Y también verán el número 13, y es que este es el video número 13 de la serie en la que estamos estudiando el libro El caso de Cristo del autor Lee Strobel. Si es primera vez que entras a, a uno de mis videos, te invito a que veas todos los de esta serie de El caso de Cristo. Vas a encontrar la lista de reproducción en este mismo canal. Y me gustaría hacer una introducción general también. Voy a estar poniendo acá en los comentarios los capítulos del video. Y como introducción general quiero comentar por qué estoy haciendo estos videos. Y es que hace años yo me di la tarea de investigar cuál es la verdad en cuanto a la espiritualidad. Quería saber si en verdad Dios existe, y si existe, qué motivos hay para creer que Él existe. Y bueno, como caído del cielo me llegó este libro, El caso de Cristo, de Lee Strobel. Les invito a que ustedes lo lean también. Yo lo leí y ahí el autor Lee Strobel entrevista a muchos eruditos que nos dan argumentos para creer en que Jesús es el Hijo de Dios. Pero yo no solamente me lo iba a creer, no iba a decir, ok, este erudito dice eso, así que así ha de ser. No, ¿qué es lo que hice yo? Me puse a investigar por mi propia cuenta, y te invito a que lo hagas también. Eh, Aquí voy a dar una serie de argumentos, y si vos querés puedes investigarlo. Eh, con cualquier inteligencia artificial te va a dar fuentes, y allí vos llegas a tu propia conclusión. Ya hay muchos videos, ya con 13 videos, y te puedo asegurar que no hay ninguno en la cual la evidencia apunte a que Jesús no era el Hijo de Dios. Faltan más, pero con 13 videos ya la cosa va bien encaminada. ¿Por qué quise hacer eso? Porque personalmente no le encontraba sentido a la vida. Eh, yo no me considero alguien talentoso, me considero la peor persona que conozco. Yo no tenía esperanza. Y si Dios no existe, yo no encontraba algún motivo para vivir. Sí, hay personas a las que crees, hay distintas cosas que te dan felicidad, pero hay demasiado sufrimiento también en este mundo. Ya no digo a cada uno de nosotros, sino que muchos animalitos inocentes, muchas personas inocentes que están sufriendo. Y a mí me abrumaba eso, y decir, eh, ¿qué sentido tiene vivir? O sea, ¿para qué trabajar si de todos modos se te va a ir la vida trabajando? No puedes tampoco no trabajar, porque entonces la vida se te hace muy cabrona. Entonces, ¿cuál es el sentido de la vida? Y yo no veía ninguno en el caso de que Dios no existiera. Ahora, si Dios existe, entonces sí hay muchos motivos para vivir. Y de eso es de lo que yo quería estar seguro. Pero yo no quería, como ya dije, que alguien venga y me diga, sí, en eso tenés que creer. ¿Por qué? Porque sí, porque yo lo digo. No, yo no funciono así. Yo necesito evidencias, necesito argumentos. Entonces encontré ese libro, me puse a investigarlo, porque si en verdad Cristo es el Hijo de Dios, eso significa muchísimo más de lo que nos podemos imaginar. ¿Por qué? Porque Cristo dijo que, que Él es el Hijo de Dios, y que si nosotros nos entregamos a Él, entonces podremos pasar la eternidad con Dios, y en esta tierra podremos recibir sus bendiciones. Si nosotros no nos entregamos a Él por completo, entonces no podemos pasar la eternidad con Él, y en esta vida nunca vamos a ser plenamente felices. Esas son declaraciones muy fuertes. Eso es si alguien viene y te dice, mira, si no trabajas conmigo, nunca vas a ser feliz. O sea, vos decís, hey, no, yo creo que sí puedo ser feliz en otros trabajos. Jesús no viene a decir algo así de exagerado, viene a decir algo mucho más exagerado. Ya no dice, vas a ser feliz, sino que vas a ser plenamente feliz si estás conmigo, pero si no estás conmigo, dice el Señor, no puedes llegar a ser feliz. Ya digo, esas son declaraciones muy fuertes. Entonces, hay que asegurarnos, la verdad que no es necesario, por fe podemos recibirlo, y es más bonito así, pero, pero también podemos asegurarnos de que hay evidencia que apunta a que de verdad Jesús es el Hijo de Dios, y eso es lo que vamos a investigar ahora. Así que, si esto es verdad, si el Evangelio es verdad, quiere decir que cada uno de nosotros nunca va a ser feliz si no es con Dios.
sino es entregándonos por completo a Cristo. ¿Y qué es entregarse por completo a Cristo? Entregarse a Cristo no es ir a la iglesia, no es ir todos los sábados, todos los domingos o todos los días. No, entregarse a Cristo tampoco es que entonces ahora mi vida no vale nada, todo es Cristo, así que dejo de cuidarme, dejo de comer, dejo de estudiar, dejo de trabajar. No, no quiere decir eso. Entregarse a Cristo es: voy a seguir estudiando, voy a seguir trabajando, voy a seguir comiendo, me voy a seguir cuidando, voy a seguir haciendo las cosas, pero para Dios. Ahora no voy a tratar a mi prójimo, eh, por ejemplo, en el caso, o sea, no le voy a dar rienda suelta a mis deseos sexuales, por ejemplo. Voy a contenerme. No voy a aprovecharme de los clientes para sacarles la mayor cantidad de dinero posible. No, voy a tratar a mis clientes como si a Jesús estuviera tratando y que ellos sientan que Jesús es quien los está tratando. Es vivir como Dios y para Dios. Eso es entregarnos a Cristo. Después vas a la iglesia si querés y haces todo lo que querás allí, que, o sea, pero eso no te ayuda a tu vida con Cristo. Y otro día podemos profundizar más en eso. Lo esencial es tu comportamiento con tus vecinos, con tu familia, en tu casa, en tu trabajo, en tu lugar de estudio. Cómo los tratás, que ellos vean a Cristo por medio de vos, a través de tu gozo, de tu paz, de tu tranquilidad, de tu excelencia, de tu responsabilidad. Eso es entregarnos a Cristo. Ahora, eso en caso de que sea verdad que Cristo es el Hijo de Dios, pero ya vimos mucha evidencia que apunta que sí. Ahora vamos a hablar sobre si en verdad se vio a Jesús vivo después de su muerte en la cruz. Y bueno, ya con eso dejo aquí la introducción general y voy con la introducción particular para entrar ya en el tema. Y como les decía, este libro, El caso de Cristo, lo escribió Lee Strobel. Y este capítulo, él lo empieza con una historia. Nos dice que en 1963, el cuerpo de Addie Mae Collins, de 14 años, una de 4 muchachas negras estadounidenses trágicamente asesinadas en un infame atentado explosivo en una iglesia perpetrado por racistas blancos, fue sepultado en Birmingham, Alabama. Durante años, los miembros de su familia continuaron visitando la tumba para orar y dejar flores. En 1998 tomaron la decisión de exhumar los restos para sepultarlos en otro cementerio. Cuando los trabajadores fueron a desenterrar el cuerpo, volvieron con un descubrimiento estremecedor: la tumba estaba vacía. Como es de entender, los familiares quedaron terriblemente perturbados, obstaculizados por los registros mal llevados. Las autoridades del cementerio hacían todo lo posible por entender lo que había sucedido. Se, por lo que había sucedido. Se sugirieron varias posibilidades. La principal fue que la lápida se había erigido en el lugar equivocado. Sin embargo, en medio del intento por determinar qué sucedió, nunca se propuso una explicación. Nadie sugirió que la joven Eddie May había sido resucitada para andar nuevamente en la tierra. ¿Por qué? Porque por sí sola una tumba vacía no constituye una resurrección. El doctor William Lane Craig proveyó evidencia poderosa de que la tumba de Jesús, esto es en el video anterior, en el número 12, les invito a que vayan y lo vean. El doctor Craig proveyó evidencia poderosa de que la tumba de Jesús estaba vacía el domingo después de su crucifixión. Si bien esa evidencia es importante y necesaria a favor de su resurrección, también debemos tener en cuenta que un cuerpo desaparecido no es una prueba concluyente por sí solo. Se necesitarían más hechos para establecer que Jesús en verdad había regresado de entre los muertos. Es por eso que Lee el autor de ese libro, se fue a entrevistar al erudito de quien el escéptico Michael Martin dijo: quizás la defensa más sofisticada de la resurrección hasta el momento es la que formuló Gary Habermas. Anthony Flew, uno de los principales ateos filosóficos del mundo, descubrió las habilidades de Habermas para imponer sus argumentos cuando tuvo un combate con él en un gran debate sobre el tema: ¿resucitó Jesús de entre los muertos? Los resultados fueron decididamente para un solo lado. De los 5 filósofos independientes de varias universidades y academias que actuaron como jueces del contenido del debate, 4 llegaron a la conclusión de que Habermas había ganado. Uno nombró a la contienda un empate. Nadie votó por Flew. Un juez comentó: me sorprendió, o conmovió, quizás sea una palabra más ajustada, ver la debilidad del enfoque de Flew. Me quedé con la siguiente conclusión: dado que el caso en contra de la resurrección no es más poderoso que el presentado por Anthony Flew, pienso que ya es hora de que comience a considerar la resurrección
con más seriedad. Uno de los otros 5 jueces profesionales de debates que evaluaron las técnicas argumentativas de los participantes, nuevamente Habermas fue el vencedor, se vio impulsado a escribir: llego a la conclusión de que la evidencia histórica, aunque imperfecta, es lo suficientemente fuerte para guiar a intelectos racionales a la conclusión de que Jesús en verdad resucitó de entre los muertos. Habermas sí finaliza proveyendo evidencia altamente probable a favor de la naturaleza histórica de la resurrección, sin evidencia naturalista plausible en su contra. Habermas, por lo tanto, en mi opinión, gana el debate. Sin duda, Habermas es una de las mejores personas a las que podemos encarar para este tema. Los muertos no hacen eso. Lee empezó así la entrevista. ¿Acaso no es verdad que no hay absolutamente ningún testigo ocular de la resurrección de Jesús? Exactamente, así es. No hay un relato descriptivo de la resurrección, respondió Habermas, admitiendo lo que quizás sorprenda a las personas que solo tienen un conocimiento superficial del asunto. Cuando era joven, esto lo dice Habermas, que es el erudito a quien está entrevistando Lee Strobel para este capítulo, cuando era joven estaba leyendo un libro de C.S. Lewis, quien escribió que el Nuevo Testamento no dice nada acerca de la resurrección. Escribí un gran no en el margen. Luego me di cuenta de lo que quería decir. No hubo nadie sentado dentro de la tumba que viera cómo el cuerpo comenzaba a vibrar, se ponía de pie, se quitaba las vendas de lino, las doblaba, quitaba la piedra, asustaba a los guardias y se iba. A Lee le pareció que eso presentaba algunos problemas. ¿Acaso eso no perjudica sus esfuerzos por establecer que la resurrección es un hecho histórico?, le preguntó Lee. No, no perjudica el caso ni en una jota, porque la ciencia es todo causa y efecto. No vemos dinosaurios, estudiamos los fósiles. Quizás no sepamos cómo comienza una enfermedad, pero estudiamos sus síntomas. Quizá nadie presenció un crimen, pero la policía ordena la evidencia después del hecho. Por lo tanto, continuó, yo observo la evidencia a favor de la resurrección de la siguiente manera. En primer lugar, murió Jesús en la cruz y en segundo lugar, se apareció luego a la gente. Si uno puede establecer esos 2 puntos, ya ganó el caso, porque los muertos generalmente no hacen eso. Los historiadores concuerdan en que hay abundante evidencia de que Jesús fue crucificado, y el doctor Alexander Metherell demostró en un capítulo anterior, en el anterior creo que fue, les invito a que vayan, no creo que es en el número 11, creo. Pueden ir y verlo. El doctor Metherell demostró en un capítulo anterior que Jesús no pudo haber sobrevivido a los rigores de esa ejecución. Eso nos deja con la segunda parte del asunto. ¿Apareció Jesús después en realidad? ¿Qué evidencia hay de que la gente lo vio? Comenzaré con la evidencia que prácticamente todos los eruditos críticos admiten, anunció Habermas mientras abría su Biblia delante de sí. Nadie cuestiona que Pablo escribió Primera de Corintios, y allí lo tenemos afirmando en 2 pasajes que él mismo se encontró con el Cristo resucitado. En Primera de Corintios 9:1 pregunta, ¿no soy apóstol? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor? Y en Primera de Corintios 15:8 expresa, y por último, se me apareció también a mí. Reconocemos esa última cita como parte del antiguo credo de la iglesia primitiva que Clay Brumman mencionó en un capítulo anterior, y tal como lo indicó William Lane Craig en otro capítulo anterior, la primera parte del credo, versículos 3 y 4, hacen referencia a la ejecución, sepultura y resurrección de Jesús. La parte final del credo, versículos 5 al 8, trata sus apariciones después de la resurrección. Cristo se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles. Y en el siguiente versículo Pablo agrega, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. A primera vista, este es un testimonio de gran influencia de que Jesús sí apareció vivo después de su muerte. Aquí se mencionaban los nombres de personas específicas y grupos que lo vieron, escritos en un tiempo durante el cual la gente podía corroborarlo si deseaban confirmación. Dado que el credo es el factor fundamental para establecer la resurrección, Lee decidió someterlo a un mayor escrutinio. ¿Por qué los historiadores están convencidos de que es un credo? ¿Cuán confiable es? ¿Hasta qué año se remonta? Convénzame de que es un credo.
En principio, determinemos por qué Habermas, Craig, Blomberg y otros están convencidos de que ese pasaje es un credo de la iglesia primitiva y no simplemente las palabras de Pablo, quien escribió la carta a la iglesia de Corinto en la cual se encuentra. Convénzame de que es un credo, dijo Lee. Muy bien, puedo darle varias razones sólidas. En primer lugar, Pablo lo introduce con las palabras transmití y recibí, las cuales son términos rabínicos técnicos que indican que está transmitiendo una tradición sagrada. En segundo lugar, anunció Habermas, los paralelismos del texto y el contenido estilizado indican que es un credo. En tercer lugar, el texto original utilizaba Cefas para Pedro, el cual es su nombre en arameo. En realidad, el arameo por sí solo indica su origen muy antiguo. En cuarto lugar, el credo utiliza varias frases primitivas que no era costumbre de Pablo utilizar, como los 12, al tercer día, resucitó y otras. En quinto lugar, el empleo de ciertas palabras es similar a los recursos narrativos del arameo y del hebreo de la Mishnah. ¿Continúo?, preguntó Habermas. Está bien, respondió Lee. Lo que usted quiere decir es que estos hechos lo convencen como cristiano evangélico conservador de que es un credo antiguo. Habermas pareció un poco ofendido por esa observación, evidentemente sarcástica e irónica. No son solo los cristianos conservadores los que están convencidos, insistió indignado. Esta es una evaluación que la comparten una amplia gama de eruditos de un vasto espectro teológico. El eminente erudito Joachim Jeremías, algo así se dirá el nombre, se refiere a este credo como la tradición más antigua de todas, y Ulrich Wilkens dice que indudablemente se remonta a la fase más antigua de la historia del cristianismo primitivo. ¿Cuán lejos puede remontarse? Sabemos que Pablo escribió Primera de Corintios entre los años 55 y 57 después de Cristo. Indica en Primera de Corintios 15 del 1 al 4 que ya ha transmitido este credo a la iglesia de Corinto, por lo cual coloca la fecha mucho antes de su visita allí en el año 51 después de Cristo. Por lo tanto, el credo se estaba utilizando dentro de 20 años de la resurrección, lo cual es bastante temprano. Sin embargo, estoy de acuerdo con varios eruditos que lo remontan a una época anterior, a unos 2 a 8 años después de la resurrección, o del 32 al 38 después de Cristo, cuando Pablo lo recibió ya sea en Damasco o en Jerusalén. Por lo tanto, este material es increíblemente temprano, testimonio primitivo, sin artificios, del hecho que Jesús se apareció vivo a escépticos como Pablo y Jacobo, al igual que a Pedro y al resto de los discípulos. Sin embargo, protestó Lee, no es un relato de primera mano. Pablo está dando la lista de segunda o tercera mano. No disminuye eso su valor como evidencia. Para Habermas, no. Tenga presente que Pablo afirma personalmente que Jesús se le pareció también a él. Por lo tanto, esto constituye un testimonio de primera mano. Y Pablo no tomó esta lista de un extraño que se cruzó en la calle. La perspectiva predominante es que la recibió directamente de testigos oculares, los propios Pedro y Jacobo, y procuró con diligencia confirmar su precisión. Esta era una afirmación fuerte. ¿Cómo lo sabe?, preguntó Lee. Concuerdo con los eruditos que creen que Pablo recibió este material 3 años después de su conversión, cuando hizo un viaje a Jerusalén y se encontró con Pedro y Jacobo. Pablo describe este viaje en Gálatas 1 del 18 al 19, donde emplea una palabra griega muy interesante, historeo. ¿Por qué es significativo? Porque esa palabra indica que no fue de visita social cuando se encontró con ellos. Demuestra que fue en un viaje de investigación. Pablo estaba actuando como un perito investigador, o un perito, creo que se dice ahora. Pablo estaba actuando como un perito investigador, alguien que estaba corroborándolo detenidamente. Por lo tanto, el hecho de que Pablo confirmó los hechos en persona con 2 testigos oculares que se mencionan específicamente en el credo, Pedro y Jacobo, le otorga más peso. Uno de los pocos eruditos judíos del Nuevo Testamento, Pinchas Lápide, señala que la evidencia a favor del credo es tan fuerte que puede considerarse una declaración de un testigo ocular. Y luego en 1 Corintios 15:11, Pablo hace hincapié en que los otros apóstoles acordaron predicar el mismo evangelio, ese mismo mensaje acerca de la resurrección. Esto significa que lo que dice el testigo ocular Pablo es exactamente lo mismo que dicen los testigos oculares Pedro y Jacobo. Lee tuvo que admitirlo, sonaba muy convincente. Aún así,
tenía algunas reservas acerca del credo y no quería que las afirmaciones de Habermas hacía y no quería que las afirmaciones que Habermas hacía confiadamente le impidieran sondearlo con más profundidad. El misterio de los 500. El credo de 1 Corintios 15 es el único pasaje de la historia antigua que afirma que Jesús se apareció a 500 personas a la vez. Los evangelios no lo corroboran, ningún historiador secular lo menciona. Y para Lee, eso constituye una señal de advertencia. Si eso realmente sucedió, ¿por qué nadie más habla de ello?, le preguntó a Habermas. No creería que los apóstoles lo citarían como evidencia donde quiera que fueran. Como observó el ateo Michael Martin, uno debe concluir que es extremadamente improbable que este incidente haya ocurrido en realidad y que por lo tanto indirectamente arroja dudas sobre Pablo como fuente confiable. Esa observación molestó a Habermas. Bien, es pura y simple estupidez decir que esto arroja dudas sobre Pablo, respondió sonando asombrado y molesto porque alguien hiciera esa alegación. Hágame un favor. En primer lugar, aunque solo esté registrado en una sola fuente, resulta ser el pasaje más antiguo y mejor autenticado de todos, y eso sí que es algo. En segundo lugar, parece que Pablo tuvo cierta cercanía a estas personas, dice, la mayoría de las cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Pablo conocía a algunas de estas personas, o se lo dijo a alguien que las conocía y sabía que todavía estaban con vida y dispuestos a ser entrevistados. Ahora deténgase a considerarlo por un momento. Uno nunca incluiría esa frase a menos que tuviera la seguridad de que esas personas confirmarían que en verdad sí habían visto a Jesús con vida. Quiero decir que Pablo prácticamente estaba invitando a las personas a que lo corroboraran por sí mismos. No lo habría dicho si no supieran que lo iban a respaldar. En tercer lugar, cuando uno tiene una sola fuente, se puede preguntar, ¿por qué no hay más? Sin embargo, no puede decir, esta fuente es única, es despreciable, sobre la base de que ningún otro la retoma. No se puede degradar a esta única fuente de esa manera. Por lo tanto, eso no pone en duda a Pablo para nada. Créanme, a Martin le encantaría poder hacerlo, pero no lo puede hacer en forma legítima. Este es un ejemplo de cómo algunos críticos quieren quedarse con el pan y con la torta. Generalmente denigran el relato de la resurrección de los evangelios para favorecer a Pablo, ya que se le considera la autoridad principal. Sin embargo, en este asunto cuestionan a Pablo a favor de textos en los que, para empezar, no tienen tanta confianza. ¿Qué revela esto acerca de su metodología? A Ali todavía le costaba imaginarse esa aparición de Jesús ante una multitud tan grande. ¿Dónde debe haber ocurrido este encuentro con 500 personas?, le preguntó. Bueno, en los campos de Galilea, especuló Habermas. Si Jesús pudo alimentar a 5.000, podía predicar ante 500, y Mateo sí menciona que Jesús apareció en una montaña. Quizás allí hubo más gente que los 11 discípulos. Imaginándose la escena, no podía dejar de preguntarse por qué ningún otro registró lo sucedido. ¿No sería posible que el historiador Josefo hubiera mencionado algo de tal magnitud? No, no creo que sea necesariamente cierto. Josefo escribe 60 años después. ¿Cuánto tiempo circulan las historias locales antes de que comiencen a desaparecer?, preguntó Habermas. Por lo tanto, Josefo no supo nada al respecto o decidió no mencionarlo, lo cual hubiera tenido sentido, ya que sabemos que Josefo no era seguidor de Jesús. No se puede esperar que Josefo comience a apoyar su caso. Mire, me encantaría tener 5 fuentes de esto. No las tengo, pero sí tengo una excelente, un credo que es tan bueno que el historiador alemán Hans von Koppenhausen expresa. Este relato cumple con todos los requisitos de confiabilidad histórica que se le puede pedir a un texto tal. Además, uno no necesita apoyarse en la referencia a los 500 para presentar el caso a favor de la resurrección, pero por lo general yo ni lo uso. La respuesta de Habermas entrañaba cierta lógica. Aún así, había otro aspecto del credo que le pesaba a Lee. Dice que Jesús se apareció primero a Pedro, mientras que Juan afirma que se apareció primero a María Magdalena. En realidad, el credo no menciona a ninguna mujer, aunque tiene un papel prominente en los relatos de los evangelios. ¿Acaso esas contradicciones no debilitan su credibilidad?, inquirió Lee. Ah, no, fue la respuesta. Primero y principal, observe el credo detenidamente. No dice que Jesús se apareció primero a Pedro. Lo único que hace es poner el nombre de Pedro primero en la lista. Y dado que las mujeres no se consideraban testigos contemporáneos en la cultura judía del siglo I, no es sorprendente que no se las mencione allí. En el contexto social del siglo I, su testimonio no hubiera tenido peso alguno.
Por lo tanto, que pusieran a Pedro primero puede indicar una prioridad lógica en vez de una prioridad temporal. Nuevamente, concluyó, la credibilidad del credo permanece intacta. Usted presentó algunas preguntas, pero ¿acaso no va a admitir que no socavan la evidencia persuasiva de que el credo es antiguo, que está exento de contaminación legendaria, que es inequívoco y específico, y que a fin de cuentas está arraigado en los relatos de testigos oculares? Al fin y al cabo, Lee se vio forzado a darle la razón. El peso de la evidencia en forma clara y convincente sustenta el hecho de que el credo es una prueba poderosa a favor de las apariciones de Jesús después de su resurrección. Tan poderosa que William Lane Craig, el experto en la resurrección que Lee había entrevistado en el capítulo anterior, dijo que Wolfhard Pannenberg, quizá el teólogo sistemático contemporáneo más grande del mundo, ha sacudido la teología alemana escéptica moderna al construir toda su teología precisamente a partir de la evidencia histórica a favor de la resurrección de Jesús provista por la lista de apariciones que da Pablo. Habiendo quedado satisfecho de que el credo de 1 Corintios 15 es en esencia confiable, era hora de comenzar a observar los 4 evangelios que relatan las apariciones del Jesús resucitado con más detalle. El testimonio de los evangelios. Lee comenzó esta corriente de interrogación pidiéndole a Habermas que describiera las apariciones después de la resurrección que se encuentran en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hay varias apariciones diferentes a una gran cantidad de personas diferentes en los evangelios y en Hechos. Algunas son a un individuo, otras son a un grupo, a veces son dentro de un local, otras al aire libre, a personas sensibles como Juan y a personas escépticas como Tomás. Comenzó Habermas. A veces tocaban a Jesús o comían con él. Los textos enseñan que él estaba presente físicamente. Las apariciones ocurrieron durante varias semanas y hay buenas razones para confiar en estos relatos. Por ejemplo, carecen de mucha tendencia mitológicas típicas. ¿Puede enumerar esas apariciones? De memoria, Habermas las describió una tras otra. Jesús se apareció a María Magdalena en Juan capítulo 20 versículos del 10 al 18, a las otras mujeres en Mateo 28 del 8 a 10, a Cleofas y a otro discípulo en el camino a Emaús en Lucas 24 del 13 al 32, a 11 discípulos y a otros en Lucas 24 del 33 al 49, a 10 apóstoles y otros con Tomás ausente en Juan 20 del 19 al 23, a Tomás y a los otros apóstoles en Juan 20 del 26 al 30, a 7 apóstoles en Juan 21 del 1 al 14, a los discípulos en Mateo 28 del 16 al 20, y estuvo con los apóstoles en el Monte de los Olivos antes de su ascensión en Lucas 24, 50 al 52 y Hechos 1 del 4 al 9. Lo que es interesante en particular, agregó Habermas, es que C.H. Dodd, el erudito de la Universidad de Cambridge, analizó detenidamente estas apariciones y llegó a la conclusión de que varias de ellas están basadas en material muy temprano, entre ellas el encuentro de Jesús con las mujeres, en Mateo 28 del 8 al 10, su encuentro con los 11 apóstoles en el cual les dio la gran comisión en Mateo 28 del 16 al 20, y su encuentro con los discípulos en Juan 20 del 19 al 23, en el cual les mostró sus manos y su costado. Nuevamente, allí había una gran cantidad de ocasiones en que se vio a Jesús. No era una mera observación fugaz de una figura borrosa por parte de una o dos personas. Hubo numerosas apariciones a gran cantidad de personas, y muchas de las apariciones quedaron confirmadas en más de un evangelio o por el credo de 1 Corintios 15. ¿Hay más corroboración?, preguntó Lee. Considere Hechos, respondió Habermas, haciendo referencia al libro del Nuevo Testamento que registra el lanzamiento de la iglesia. No solo se mencionan con regularidad las apariciones de Jesús, sino también se dan detalles y el tema de los discípulos como testigos de estas cosas se encuentra prácticamente en todos los contextos. La clave, anunció Habermas, es que algunos de los relatos de Hechos del 1 al 5, 10 y 13 también incluyen algunos credos que, al igual que el de 1 Corintios 15, transmiten datos muy tempranos con relación a la muerte y resurrección de Jesús. Así Habermas tomó un libro y leyó la conclusión del erudito John Drain. La evidencia más temprana que tenemos acerca de la resurrección casi seguro se remonta al tiempo inmediato posterior al momento en que se dice que ocurrió la resurrección.
Esta es la evidencia que aparece en los primeros sermones de Hechos de los Apóstoles. No puede haber lugar a dudas de que, en los primeros capítulos de Hechos, su autor preservó material de fuentes muy tempranas. Por cierto, Hechos está lleno de referencias a las apariciones de Jesús. El apóstol Pedro fue inexorable en este aspecto. En Hechos 2:32 dice: a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. En Hechos 3:15 lo repite: mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos, y de eso nosotros somos testigos. Le confirma a Camelia en Hechos 10:41 que nosotros comimos y bebimos con él después de su resurrección. Para no ser menos, Pablo afirma en un discurso que se encuentra registrado en Hechos 13:31 que durante muchos días lo vieron los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Habermas afirmó: la resurrección fue sin duda la proclamación central de la iglesia primitiva desde el principio. Los primeros cristianos no adoptaron simplemente las enseñanzas de Jesús, estaban convencidos de que lo habían visto vivo después de su crucifixión. Eso fue lo que cambió sus vidas y dio inicio a la iglesia. Ciertamente, dado que esa era su convicción central, se habrían asegurado completamente de que era verdad. Toda la evidencia de los evangelios y hechos, incidente tras incidente, testigo tras testigo, detalle tras detalle, corroboración sobre corroboración, era sumamente impresionante. Aunque lo intentó, Lee no pudo pensar en otro hecho de la historia tan antigua completamente atestiguado. Sin embargo, había otra pregunta que Lee necesitaba presentar. Esta vez era concerniente al evangelio que la mayoría de los eruditos consideran que es el primer relato de Jesús que se haya escrito: la conclusión perdida de Marcos. Cuando Lee comenzó a investigar la resurrección, se encontró con un comentario perturbador en el margen de la Biblia. Los manuscritos antiguos más confiables y otros testigos tempranos no tienen Marcos 16 del 9 al 20. Es decir, la mayoría de los eruditos consideran que Marcos termina en el versículo 8 del capítulo 16, con las mujeres que descubren la tumba vacía, pero no con la aparición de Jesús con vida a nadie. Le pareció desconcertante. ¿No le molesta que el primer evangelio ni siquiera relata ninguna aparición después de la resurrección?, le preguntó a Habermas. Al contrario, no parecía para nada molesto. No tengo ningún problema con eso, afirmó. Por supuesto que habría sido lindo si hubiera incluido una lista de apariciones, pero hay varios puntos que tienen que considerar. Aun cuando Marcos terminara allí, lo cual no todos creen, aún lo encuentra relatando que la tumba está vacía y que un joven anuncia: ha resucitado, y les dice a las mujeres que habrá apariciones. Por lo tanto, en primer lugar tiene una proclamación de que la resurrección ocurrió y, en segundo lugar, una predicción de que las apariciones le seguirían. Uno puede cerrar su novela favorita y pensar: no puedo creer que el autor no me cuente el próximo episodio, pero no puede cerrar el libro y decir: el escritor no cree en el próximo episodio. Marcos definitivamente lo cree. Es evidente que creía que la resurrección había ocurrido. Termina con que las mujeres reciben la noticia de que Jesús se aparecerá en Galilea y luego otros confirman que lo hizo. Según la tradición de la iglesia, Marcos fue compañero de Pedro, un testigo ocular. ¿No es extraño, le preguntó Lee, que Marcos no mencione que Jesús se apareció a Pedro si en verdad lo hizo? Marcos no menciona ninguna aparición, por lo tanto, no sería peculiar que no se mencionara a Pedro, observó. Sin embargo, note que Marcos sí distingue a Pedro. Marcos 16:7 dice: pero vayan a decirle a los discípulos y a Pedro: él va delante de ustedes a Galilea, ahí lo verán tal como les dijo. Esto concuerda con 1 Corintios 15:5, el cual confirma que Jesús sí se apareció a Pedro, y con Lucas 24:34, otro credo temprano, el cual proclama: es cierto, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón o Pedro. Por lo tanto, lo que Marcos predice sobre Pedro se informa que se cumplió en dos credos de la iglesia muy tempranos y confiables, al igual que el propio Pedro en Hechos. Hay alternativas. Sin duda, la cantidad de testimonios y corroboraciones de las apariciones de Jesús después de la resurrección es asombrosa. Para ponerlo en perspectiva, si uno llamara a cada uno de los testigos ante un tribunal para interrogarlos solo por unos 15 minutos cada uno, y si continuara día y noche sin parar, le llevaría desde el desayuno del lunes hasta la cena del viernes para escucharlos a todos.
Después de escuchar 129 horas seguidas de testimonios de testigos oculares, ¿quién no sale convencido? Al haber sido un periodista especializado en asuntos legales que cubrió cientos de juicios, tanto penales como civiles, Lee tenía que estar de acuerdo con la apreciación de Sir Edward Clarke, un juez de la Corte Suprema Británica, quien llevó a cabo un análisis legal exhaustivo del primer domingo de Pascua. Para mí, dijo él, la evidencia es concluyente y una y otra vez en la Corte Suprema he dado un veredicto con evidencias no tan convincentes. Como abogado, acepto la evidencia de los evangelios sin reservas como el testimonio de hombres veraces acerca de hechos que pudieron confirmar. Sin embargo, pudiera haber algunas alternativas plausibles que pudieran justificar estos encuentros con el Jesús resucitado. ¿Pudieran ser estos relatos de naturaleza legendaria? ¿O será que los testigos tuvieron alucinaciones? Lee decidió tratar esas interrogantes con Habermas para obtener su respuesta. Primera posibilidad, las apariciones son legendarias. Si es verdad que el Evangelio de Marcos originalmente no terminaba antes de registrar las apariciones, se puede arguir que hay un desarrollo evolutivo en los Evangelios. Marcos no registra ninguna aparición, Mateo tiene algunas, Lucas tiene más y Juan tiene la mayor cantidad. ¿Eso no demuestra que las apariciones son meramente legendarias que aumentaron con el tiempo?, le preguntó. No, por muchas razones, aseguró Habermas. En primer lugar, no todo el mundo cree que Marcos es el primer evangelio. Hay algunos eruditos, por cierto, que no son minoría, que creen que Mateo se escribió primero. En segundo lugar, aunque aceptara su tesis como verdadera, solo prueba que las leyendas aumentan con el tiempo. No puede refutar la creencia original de que Jesús resucitó de entre los muertos. Sucedió algo que impulsó a los apóstoles a hacer de la resurrección la proclamación central de la iglesia primitiva. La leyenda no puede explicar esos relatos iniciales de los testigos oculares. Es decir, la leyenda puede decirle cómo creció una historia, no puede decirle cómo se originó cuando los participantes son testigos oculares y relataron los hechos tempranos. En tercer lugar, se olvida de que el credo de 1 Corintios 15 antecede a cualquiera de los evangelios y hace grandes afirmaciones acerca de las apariciones. En realidad, la afirmación que conlleva el mayor número, que 500 personas a la vez lo vieron vivo, se remonta a esta fuente primera. Esto genera problemas para la teoría del desarrollo legendario. Las mejores razones para desechar la teoría de la leyenda vienen de los primeros relatos de los credos de 1 Corintios 15 y Hechos, los cuales anteceden al material de los evangelios. Y, en cuarto lugar, ¿qué pasa con la tumba vacía? Si la resurrección fuera solamente una leyenda, la tumba estaría ocupada. Sin embargo, la mañana de Pascua estaba vacía. Eso requiere una hipótesis adicional. Segunda posibilidad. Las apariciones fueron alucinaciones. Quizá los testigos fueron sinceros al creer que vieron a Jesús. Quizá registraron con precisión lo que sucedió. Sin embargo, puede ser que hayan estado viendo una alucinación que los convenció de que estaban en presencia de Jesús cuando en realidad no era así. Habermas sonrió ante la pregunta. ¿Conoce a Gary Collins?, le preguntó a Lee. La pregunta lo tomó por sorpresa. Seguro, respondió, lo conozco. Estuve en su oficina hace poco para entrevistarlo para este mismo libro. Lo entrevistó en la evaluación de si estaba loco Jesús. Pueden verlo aquí en la lista de reproducción del caso de Cristo en ese canal. ¿Cree que es un psicólogo calificado?, preguntó Habermas. Sí, contestó débilmente, porque se da cuenta de que le estaba preparando algo. Doctor, profesor durante 20 años, autor de numerosos libros sobre cuestiones psicológicas, presidente de una asociación nacional de psicólogos, sí, seguro lo consideraría calificado. Habermas le alcanzó una hoja de papel. Le pregunté a Gary acerca de la posibilidad de que se tratara de alucinaciones, y esta es su opinión profesional, le dijo. Lee leyó el documento. Las alucinaciones son apariciones individuales. Por su propia naturaleza, solo una persona puede ver una alucinación dada a la vez. Ciertamente no son algo que un grupo de personas puede ver, ni es posible que una persona pueda, de algún modo, inducir una alucinación en otra persona, dado que la alucinación existe solo en el sentido personal, subjetivo. Es evidente que otros no pueden presenciarlo. Ese, anunció Habermas, es un problema grande para la teoría de la alucinación, dado que hay reiterados relatos de que Jesús se apareció a muchas personas que contaron lo mismo. Me había perdido el documento. Y hay varios argumentos más acerca de por qué las alucinaciones no pueden dar cuenta de sus apariciones, continuó.
Los discípulos se encontraban temerosos, dubitativos y angustiados después de la crucifixión, mientras que las personas que alucinan necesitan una mente fértil de expectativa o anticipación. Pedro era cabeza dura, por Dios. Jacobo era un escéptico. Ciertamente no eran buenos candidatos para las alucinaciones. Asimismo, las alucinaciones son comparativamente inusuales. Por lo general son productos de las drogas o de privaciones físicas. Las probabilidades son que usted no conoce a ninguna persona que alguna vez haya tenido alucinaciones que no fueran causadas por una de estas dos opciones. Sin embargo, se supone que debemos creer que en el transcurso de varias semanas, personas de todo tipo de trasfondo, de todo tipo de temperamento, en varios lugares, todas ellas tuvieron alucinaciones. Eso es forzar la hipótesis bastante, ¿no es así? Además, si establecemos que los relatos de los evangelios son confiables, ¿cómo explica que los discípulos comieron con Jesús y lo tocaron? ¿Cómo camina con dos de ellos por el camino a Emaús? ¿Y qué de la tumba vacía? Si la gente solo imaginaba que veía a Jesús, su cuerpo todavía estaría en la tumba. Lee pensó, está bien, si no fue una alucinación, quizá fue algo más sutil. ¿Pudo haber sido un caso de pensamiento colectivo en el que unos convencen a otros de que vieron algo que no existe? Le preguntó. Tal como lo observó Michael Martin, una persona de celo religioso puede ver lo que quiere ver y no lo que realmente tiene delante. Habermas se rió. ¿Sabe? Uno de los ateos con los que debatí, Anthony Flew, me contó que no le gusta que otros ateos usen ese último argumento, porque es un arma de doble filo. Tal como observó Flew, los cristianos creen porque quieren, pero los ateos no creen porque no quieren. En realidad, hay varias razones por las cuales los discípulos no pueden haberse persuadido a creerlo unos a otros. Como centro de su fe, había demasiado en juego. Murieron por defenderlo. ¿Acaso alguno de ellos no hubieran reconsiderado el pensamiento colectivo más adelante y se hubieran retractado o simplemente hubieran desaparecido silenciosamente? ¿Y qué de Jacobo, quien no creía en Jesús? ¿O de Pablo, quien perseguía a los cristianos? ¿Cómo llegaron a que los convencieran de haber visto algo? Aún más, ¿y qué de la tumba vacía? Y para rematar, esta perspectiva no da cuenta del lenguaje directo de visión en el credo de 1 Corintios 15 y otros pasajes. Los testigos oculares por lo menos estaban convencidos de que habían visto a Jesús vivo y el pensamiento colectivo no explica este aspecto muy bien. Habermas hizo una pausa lo suficientemente larga como para tomar un libro y terminar su argumento con una cita del prominente teólogo e historiador Karl Britten. Hasta los historiadores más escépticos concuerdan en que para el cristianismo primitivo, la resurrección de Jesús de entre los muertos fue un hecho real de la historia, el propio fundamento de la fe, y no una idea mítica salida de la imaginación creativa de los creyentes. A veces, concluyó Habermas, la gente se agarra de un pelo al tratar de dar cuenta de las apariciones. Sin embargo, nada encaja mejor con toda la evidencia que la explicación de que Jesús estaba vivo. No puede caber una duda racional. Jesús murió en la cruz. Alexander Methler lo dejó claro en forma gráfica. Su tumba estaba vacía en la mañana de Pascua. William Lane Craig no dejó duda alguna al respecto. Sus discípulos y otros lo vieron. Lo tocaron y comieron con él después de la resurrección. Gary Habermas construyó su caso con abundante evidencia, tal como lo expresó el prominente teólogo británico Michael Green. Las apariciones de Jesús están tan bien autenticadas como ninguna otra cosa en la antigüedad. No puede caber una duda racional de que ocurrieron ni de que la razón principal por la que el cristianismo llegó a estar seguro de la resurrección en los primeros tiempos fue exactamente esta. Podían decir con seguridad, hemos visto al Señor, sabían que era Él. Y todo esto ni siquiera agota la evidencia. Lee ya había hecho una reservación de avión para viajar al otro extremo del país, para entrevistar a otro experto más en la categoría final de prueba de que la resurrección es un hecho real de la historia. Sin embargo, antes de salir de la oficina de Habermas, Lee tenía una pregunta más. Francamente, titubeó en preguntarla porque en cierto modo era demasiado predecible y pensaba que obtendría una respuesta bastante firme. La pregunta se refería a la importancia de la resurrección. Creía que si le hacía esa pregunta a Habermas, le haría la respuesta estándar de que está en el centro de la doctrina cristiana, el eje alrededor del cual gira la fe cristiana. Y tenía razón, sí le dio una respuesta común como esa. Sin embargo, lo que le sorprendió fue que eso no fue todo lo que dijo. Este erudito práctico, este polemista espontáneo y directo, este defensor de la fe listo para el combate, le permitió asomarse a su alma mientras le daba una respuesta que nació del valle más profundo de la desesperación que jamás hubiera atravesado.
La resurrección de Debbie. Habermas se frotó la barba canosa. La cadencia de artillería y el tono de debate en su voz habían desaparecido. Ya no había citas de eruditos, ya no había cita de las escrituras, ya no había un caso que presentar. Le había preguntado acerca de la importancia de la resurrección y Habermas decidió correr el riesgo de retroceder a 1995, cuando su esposa, Debbie, murió lentamente de cáncer en el estómago. Tomado por sorpresa por la ternura del momento, lo único que Lee pudo hacer fue escuchar. Estaba sentado en el porche, comentó, mirando hacia el costado, pero a nada en particular. Suspiró profundamente y luego prosiguió. Mi esposa estaba arriba agonizando. Salvo por unas semanas, estuvo en casa todo el tiempo. Fue un tiempo terrible. Era lo peor que podía pasar. Giró y lo miró de frente. Pero ¿sabe lo que fue sorprendente? Mis estudiantes solían llamarme, no uno solo, sino varios, y me decían, en un momento como este, no se alegra de la resurrección. Aunque las circunstancias eran serias, tenía que sonreír por dos razones. En primer lugar, mis estudiantes estaban tratando de animarme con mis propias enseñanzas, y en segundo lugar, funcionó. Mientras estaba sentado allí, me imaginaba a Job, quien pasó por todo eso tan terrible y le hizo preguntas a Dios, pero luego Dios le dio vuelta al tablero y le hizo varias preguntas a él. Sabía que, si Dios venía a mí, le haría una sola pregunta. Señor, ¿por qué Debbie está allá arriba en cama? Y pienso que Dios respondería preguntándome tiernamente, Gary, resucité a mi hijo de entre los muertos. Yo le diría, vamos, Señor, escribí 7 libros sobre ese tema. Por supuesto que resucitó de entre los muertos, pero quiero saber acerca de Debbie. Creo que él seguiría volviendo a la misma pregunta. ¿Resucité a mi hijo de entre los muertos? ¿Resucité a mi hijo de entre los muertos? Hasta que comprendiera su idea. La resurrección dice que, si Jesús resucitó 2000 años atrás, hay una respuesta a la muerte de Debbie en 1995. ¿Sabe? Funcionó para mí mientras estaba sentado en el porche y todavía funciona hoy. Fue un tiempo emocional horrible para mí, pero no podía pasar por alto el hecho de que la resurrección es la respuesta para su sufrimiento. Aún me preocupaba, aún me preguntaba qué haría solo criando 4 hijos, pero no hubo un momento en el que esa verdad no me consolara. Perder a mi esposa fue la experiencia más dolorosa que jamás tuve que enfrentar, pero si la resurrección me puede sacar de ella, me puede sacar de cualquier otra cosa. Fue eficaz en el año 30 después de Cristo, es eficaz en 1995, es eficaz en 1998 y es eficaz más allá de hoy. Habermas fijó su mirada en la de Lee. Ese no es un sermón, dijo calladamente. Lo creo con todo mi corazón. Si hay una resurrección, hay un cielo. Si Jesús resucitó, Debbie resucitó, y yo también resucitaré algún día. Entonces los veré a los dos. Bien, así termina este capítulo con esta maravillosa historia, una maravillosa historia que sale de un momento muy difícil de la vida de este erudito de Habermas. Y, y eso es parte por lo que estoy haciendo estos videos, lo dije al inicio del video. Si Cristo es en verdad el Hijo de Dios, todas sus buenas noticias se cumplen para nosotros. Y yo necesitaba que se cumplieran. Y gloria a Dios que la evidencia apunta a eso. No sé qué momento difícil estás pasando, pero Cristo es Señor y Él nos ha prometido que en Él vamos a encontrar la felicidad. Él quiere ayudarte, Él quiere obrar en tu vida. No quiero profundizar más y meterme en otros temas más específicos, pero lo que es un hecho es que Dios quiere bendecirte y Dios quiere estar con vos. Y si Él resucitó, Él puede resucitarte a vos. Si Dios puede salvarte de la muerte, ¿cómo no te va a poder salvar de otras cosas? Así que gracias por estar acá. Cualquier duda saben que pueden dejarla en la caja de comentarios y con mucho gusto profundizamos. Y nada, gracias por estar acá. Un saludo y mucho ánimo.